¿Cómo lo podemos entender? Versículo 15, leemos nuevamente. Veamos el presente inclusivo que se ve en lo que escribió Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos, se incluye Pablo, quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Se estaba incluyendo Pablo. Él pensaba que iba a haber en vida el regreso de Cristo, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué es lo que se ve? Pablo se incluía. Solamente Pablo creía que la segunda venida iba a ser en su generación. No. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Leíamos al inicio que fue Juan el que escribió las palabras de Cristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Me iré y vendré otra vez. ¿Qué esperanza tenía Juan? Dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿a qué se refería? A su segunda venida. Seremos, se incluye Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan se incluía. Veamos nuevamente en Primera de Juan 2:28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ve cómo se incluye Juan, tengamos confianza, para que en su venida se vuelva a incluir Juan, presente inclusivo. No nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué creía Juan? Que él iba a ver a Cristo en su segunda venida. ¿Qué creía Pedro? Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? Se incluía Pedro, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro con esto? A la segunda venida. Tú puedes leer todo el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro y te darás cuenta que se refiere a la segunda venida de Cristo. Muy importante, aquella iglesia, si los líderes lo creían y vivían de esa manera, ¿qué es lo que sucedía con toda la iglesia? Creían que Cristo iba a regresar mientras ellos estuviesen vivos. ¿Por qué aquella primera iglesia fue tan poderosa? Logró tan grande avance y tantas victorias para el Señor. ¿Por qué fue que aquella iglesia, a pesar de las persecuciones, a pesar de las luchas, a pesar de los obstáculos, a pesar de las burlas, a pesar de las muertes, a pesar de toda la oposición que el diablo y las personas de esta tierra llevaban a cabo en contra de ellos, por qué se mantenían firmes? Porque ellos vivían de esta manera, creyendo, Cristo puede volver en cualquier momento. Y si regresa y yo no estoy preparado, no me voy a ir con Él. Ellos vivían de esta forma, creyendo que Cristo no tardaba en regresar. Y esto les impulsaba a ellos a ser unas personas que vivían alejadas de las cosas de este mundo. Él no tenía el materialismo, el amor a las cosas de este mundo, no tenía autoridad sobre de ellos. Vivían alejados del pecado. Ellos, como sabían que Cristo podía regresar en cualquier momento, ellos, ¿qué es lo que ocurría? Se dieron a la tarea de predicar, porque recibieron del mismo Señor Jesús la orden de, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y ellos no querían tener sus manos vacías cuando Cristo viniera por ellos. Pablo mismo dice, los que habremos quedado,
seremos arrebatados juntamente. Todos aquellos primeros cristianos creían que Cristo estaba su regreso a las puertas. Esto les llevó continuamente a algo importante. Ellos, al considerar la esperanza gloriosa de ver a Cristo, así como lo vieron aquellos 120 en el Monte de los Olivos ascender al cielo, ellos querían verlo regresar a esta tierra lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad. Y era precisamente el que aquellos primeros cristianos creían esta verdad, que ellos aprendieron a vivir como Dios lo demandaba. ¿Cuál es la demanda de Dios? En 2 de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 3 y el versículo 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿A qué se refería? En aquel tiempo había gente ya burladora, había gente que se había desviado de la verdad, había gente que de alguna manera decía: muchos dicen que va a regresar, y hablan de que Cristo viene, y de que Cristo viene. Fue por eso que incluso allí en la primera iglesia, y está manifestado allí en la primera carta a los Corintios, donde el saludo muchas veces entre los cristianos era Maranata, Cristo viene, como diciéndole o diciéndose los unos a los otros: hermano, no se te olvide, Cristo va a venir, hermano, no dejes de tomar en cuenta esta verdad. Cristo dijo que volvería a esta tierra y lo va a hacer. Pero desde aquel tiempo hubo mucha gente que empezó a manifestar: ¿dónde está el cumplimiento de su promesa? ¿No que dijo que iba a venir? ¿Ya se le habrá olvidado? ¿O qué estará sucediendo? Y si en aquel primer siglo ya mucha gente se burlaba acerca de esta enseñanza, ¿qué podríamos decir actualmente? Ya pasaron casi 2000 años. Ya transcurrieron más de 1900 años y dicen que Cristo viene, y que Cristo viene, y que Cristo viene, y no ha venido. Algo estará mal aquí. Y usted mismo lo puede pensar. Aquí hay algún problema, ¿no? Dijo que venía. Ah, caray, Pablo lleno del Espíritu Santo, Juan, Pedro, pilares de la iglesia del primer tiempo. Entonces creían una mentira, estaban engañados. Ellos manifestaron: Cristo va a regresar. Sí, Cristo va a regresar. Y lo mismo te manifiesto yo: Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. Repitamos: Cristo va a regresar a esta tierra. Es inminente, es segura, es verdadera la palabra del Señor que dijo que vendría otra vez. Pero aquí nos encontramos con un problema. Entonces aquella gente sabe lo correcto. ¿Dónde está el cumplimiento de su promesa? Ya lo leímos ahí en 2 de Pedro 3:9. Amados, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Pero, ¿entonces vivieron engañados? No. Aquella primera iglesia le ayudó muchísimo a vivir con esas verdades, aplicarlas a sus vidas, porque no era algo aquí en la cabecita, era algo con lo cual vivían. Por eso predicaban tanto, amaban tanto, se daban tanto por los hermanos, se daban tanto por su familia, se entregaban totalmente por Dios. ¿Por qué? Porque estaban confiados en que Cristo iba a volver. Confiados en que Cristo iba a volver. Ellos pensaron que iba a ser en su generación. Oye, podríamos decir, bueno, no fue ni en la generación de ellos, ni en la de los padres apostólicos, ni en la que vino después de los padres apostólicos, y han pasado ya muchísimos años. ¿Y si viene la nuestra?
¿Quién te dice que no? ¿Me podrías decir? ¿Y quién me asegura que sí? Y si te equivocas, y en lugar de pensar que no se realizará, sí se realiza. ¿Entendemos la verdad? Esto impulsaba a aquellos primeros cristianos. Yo mejor, ¿para qué le doy alas al pensamiento? Y si no regresa, ¿para qué me esfuerzo? Me esforzaré todo el tiempo. Por si regresa, por si viene, por si me toca. Y finalmente, si no me toca verlo en su segunda venida estando yo vivo, me voy a morir. Y mejor morir listo, morir preparado para dar buenas cuentas al Señor. ¿Hasta aquí está quedando todo claro? ¿Cristo va a regresar? ¿Sí? Cristo va a regresar. ¿A qué nos conduce esa enseñanza de su doctrina, de su inminente venida, su segura venida? Segunda de Pedro 3, versículo 10 al 12 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Versículo 14, 17 y 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué ocurría? Bueno, tú asegúrate de vivir santa y piadosamente. Asegúrate de una cosa, les decía Pedro, para que cuando Él se manifieste, seas hallado irreprensible y sin mancha. ¿A qué nos conduce el creer y vivir esta enseñanza? Nos va a llevar a la santidad. Nos va a llevar a la santidad. Te mencioné la generación, la época que estamos viviendo. Muchos manifiestan el cumplimiento de las señales. Se están presentando, te puedo decir. Siendo honesto con la interpretación bíblica, se están presentando el cumplimiento de las señales. Y si es nuestra generación a la que Dios le determina que sea la postrera, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí me explico? En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué debe darse la vida de un creyente? Vivir justamente. A ver, ¿qué característica tenía Noé? Aquí he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué característica tenía Lot? Que libró al justo Lot, que afligía su alma por la conducta nefanda de los impíos. ¿A quién libró el Señor? Libró a los justos. ¿Qué demanda el Señor? Que vivamos justamente, rectamente, tal como Él es justo. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quizá alguno dirá: ¿y por qué repite tanto los textos? Porque en el contexto está el punto que te quiero manifestar, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál? Cristo va a venir. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿A qué lleva esta enseñanza?
que la gente se purifique, a que el cristiano se mantenga apartado del pecado, a que el cristiano no se deje arrastrar por la ola de maldad, a que el creyente mantenga viva y ferviente su confianza en el Señor, pero también a que aquella persona que no se ha convertido, soberbia, orgullo, vanidad, lujuria, mentira, pereza, odios, robos, lo que sea, esa persona se purifique. ¿Para qué? Para que cuando Cristo se manifieste, pueda estar tranquilo, pueda tener en su vida esta esperanza. Cuando Cristo venga, estaré listo para recibirle. ¿Qué busco transmitirte antes de concluir? ¿Qué busco transmitirte? ¿Qué te quiero explicar? ¿Qué verdad te quiero enseñar? Aquellos primeros cristianos estaban seguros de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Y esto les llevaba a vivir santa y piadosamente. Esto les llevaba a vivir en justicia. Esto les llevaba a purificarse. Y tal como lo dice en el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque cuando uno mantiene viva la esperanza, Cristo regresa. Y quiero que me encuentre preparado, listo. Quiero estar listo, dispuesto para cuando Él venga a recoger a su iglesia. Me quiero ir con Él. Cuando un cristiano aprende a vivir de esta manera, ¿sabes qué es lo que sucede? Su vida cambia. Su vida cambia. Sus metas cambian. Sus objetivos, sus propósitos en esta tierra totalmente son renovados. Donde ahorita va a ser gobernada, donde ahora va a ser gobernada la persona por esta verdad. Querrá estar listo para recibir al Señor. En el libro de Lucas capítulo 21, antes de concluir, Lucas 21 versículos 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo de Dios. La instrucción es: mira por ti mismo, que tu corazón, que en tu vida no se manifieste la glotonería, la embriaguez, los afanes de este siglo. No, aprende a vivir rectamente, aprende a hacer de lado las cosas materiales para adoptar en tu vida las cosas espirituales. Cuando una persona no ha aprendido a vivir preparada, esa persona sin duda alguna le va a sorprender la segunda venida de Cristo. Y si no fuese la segunda venida de Cristo, sino que tú llegases a morir, aunque fuese una semana antes, un mes antes o un año antes de su venida, si tú no viviste preparado cada día de tu vida, no podrás estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es importantísimo todo esto. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vengo en breve. Ven la palabra. Breve. Para ti, ya pasaron casi 2000 años. Muchísimo tiempo. Para Dios no. Vengo en breve. Viene en breve. El Señor no tarda en venir. Es corto el tiempo de su venida. Él viene en breve. Un
pequeño lapso de tiempo. Un muy pequeño lapso de tiempo. Es un texto muy importante, como una advertencia para nuestras vidas. En Marcos 13, versículos 32 al 37 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nuevamente, mirad, velad y orad. Primero ve qué está ocurriendo alrededor. Vela, mantente atento, alerta de lo que está ocurriendo alrededor. Y ora, porque no sabes cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, ve las palabras, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Cuántas veces dice velad? Una, otra. Velad, estemos alertas, estemos atentos. No vaya a ser que venga de repente, y si nos confiamos y empezamos con embriagueces, con glotonerías, con los afanes de este siglo, y empezamos a desviarnos del Señor, ¿qué ocurrirá? No podremos estar de pie ante Él. Termino con este versículo, Marcos 13, 28 al 31. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué señal nos da aquí el Señor? Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muchos han interpretado y coinciden en esta interpretación. ¿A quién se refiere con la higuera? A la nación de Israel. ¿Y a qué se refiere de que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca? Al momento en el cual la nación de Israel volvió a recuperar su territorio. Y esto, tú y yo lo sabemos. ¿En qué siglo fue? No fue en el siglo segundo, ni en el siglo tercero, ni en el quinto, ni en el noveno, ni en el undécimo, ni en el quinceavo, ni en el siglo XIX. Fue en este siglo, 1948. 1948. Aquí dice, de la higuera aprended. Versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis, muchos diremos, yo no había nacido en ese tiempo, ¿verdad? O tú sí habías nacido en el 48, quizá la gran mayoría no. Es que yo no vi cuando fue establecida la nación de Israel, cuando le volvieron a entregar su territorio. Cierto es, no lo vimos cuando se dio, pero sí lo vemos actualmente, ¿o no? Cómprate un mapamundi y busca ahí junto al mar Mediterráneo en el extremo oriente, y ahí está una pequeña nación muy chiquitita que se llama Israel. Bueno, así también vosotros, cuando veáis, ya lo estamos viendo, que eso ha sucedido, dice, conoced que está cerca. Está cerca. Nada más dice, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero mis palabras no pasarán.
la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho seguro, Dios que no miente, lo estableció. Jesús, que es el príncipe de los profetas, Él mismo profetizó todas estas cosas. Él mismo dio algunas evidencias y Él manda a la gente: velad, velad, mirad, velad y orad. Velen, estén atentos, estén listos, estén preparados para que cuando venga aquel día no les sorprenda. Cerremos nuestros ojos. Una verdad importante, Señor, la que has permitido que se comparte el día de hoy. Te damos gracias porque tú nos enseñas acerca de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites ver que esto fue lo que impulsó esta verdad aplicada en sus vidas. Impulsó aquella primera iglesia y quieres que ocurra lo mismo en nosotros. Oh Dios, da entendimiento, da sabiduría a todo aquel que la necesita para comprender esta verdad. Te damos gracias por tu enseñanza del día de hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.